Obvio. Bueno, y a propósito de los partidos y de lo que vendrá en los partidos políticos, de los partidos que sobrevivieron, claro, y de los que se extinguirán porque no alcanzaron el 3% de la intención de voto, en la línea telefónica el consejero electoral Benito Nasif. Consejero Benito, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Hola Manuel, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Pues hay mucho que conversar. Me arranco con un tema que ha generado ya cierta polémica. El artículo 41 de la Constitución, ese artículo que señala qué tendría que ocurrir para que un partido político sobreviva o se extinga después de un proceso electoral. Es claro ese artículo, y de acuerdo a ese artículo y en la interpretación del Instituto Nacional Electoral, ¿qué partidos podrían perder el registro o están en riesgo de perder el registro después de la elección del domingo 1 de julio? Bueno, ese artículo lo que establece es el requisito de representatividad que deben tener los partidos políticos para conservar su registro. Y la redacción del artículo es materia de interpretación, pero las autoridades a las que les corresponde definir la interpretación, Manuel, es al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque hay, Benito, quienes ven que no solamente Nueva Alianza o Encuentro Social, que no alcanzaron el 3% en ninguna de las 3 elecciones federales, deberían perder el registro, es decir, que también el PRD, Verde y Movimiento Ciudadano, que no alcanzaron el 3% en las 3 elecciones federales, caerían en este supuesto de pérdida del registro. Mira, tengo aquí el artículo 41, es el inciso 1, párrafo 4 del 41, que dice, y te lo leo y se lo leo al auditorio: el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Es decir, apunta que no obtenga al menos el 3% y cualquier elección. ¿Se puede leer de las dos formas? ¿Que tendría que ser alguna de las 3 o todas? Mira, hay dos interpretaciones posibles. Una es que basta con que no tengas el 3% en alguna de las elecciones federales para que pierdas el registro. La otra es, basta con que tengas el 3% en alguna de las elecciones federales para que lo mantengas. Cuando se formuló la consulta al Instituto Nacional Electoral, al Consejo General, hubo mucha discusión, hicimos un estudio basado en los precedentes que ha sentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es a quien le corresponde la interpretación no solo de las leyes, sino de la Constitución, y la Sala se ha pronunciado respecto a que la interpretación sistemática y funcional de ese artículo nos lleva a concluir que basta con que conserves el 3% en alguna de las elecciones para mantener tu registro. Aunque esta ley habla de una causal para perder el registro, no necesariamente de un requisito para mantenerlo. Sí, que podría sonar que es lo mismo, pero son cosas distintas, ¿no? Sí, tienes razón. Lo que nosotros hicimos en el Consejo General del INE es apegarnos a la interpretación que ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y la verdad es que eso zanjó las diferencias que había de interpretación respecto a lo que dispone el artículo 41. Y yo entiendo que una interpretación, digamos, más apegada a la letra de lo que dice, podría llevar a una conclusión diferente, que es la que tú estás sugiriendo, como que si no obtienes el 3% en cualquiera de ellas, entonces eso se convierte en una causal para la pérdida del registro. Porque ahí estarían en riesgo el PRD, el Verde, Movimiento Ciudadano. Nos quedaríamos con 4 partidos políticos: Morena, PRI, PAN y PT. Exactamente. Pero el INE está obligado a seguir los criterios establecidos por el Tribunal Electoral, y en esos términos construimos la respuesta desde mayo de este año, antes de que supiéramos cuál iba a ser el resultado de la elección. Entonces,
nos apegamos pues a lo que dice el Tribunal Electoral. Bueno, pues esa es toda una polémica. En otro tema, Benito, estamos platicando con el consejero electoral Benito Nasif. Javier Jiménez Espriu, quien sería el secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad a que se realice una consulta nacional para que sean los ciudadanos quienes decidan si continúa o no el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, el Instituto Nacional Electoral apenas va saliendo de una elección y parece que ya les quieren aventar la pelota de otra. ¿Puede el Instituto Nacional Electoral organizar, coordinar, de alguna manera participar en una consulta ciudadana de estas características? Es más, ¿se puede realizar una consulta ciudadana de estas características? Bueno, la figura de la consulta está prevista en la ley, pero establece la misma ley que se celebran al mismo tiempo que se organizan las elecciones federales. En su caso, consultas que tuvieran que ver con asuntos locales, pues al mismo tiempo que se celebran las elecciones locales. Como está la ley actualmente, habría que esperar hasta el 2021 para celebrar una consulta respecto a o cualquier no en octubre otro de este año. No en octubre de este año, sí, bueno. De acuerdo con lo que dice la ley, Manuel. Bien, Benito, pues gracias por aclararnos estas dos dudas. Siguen abiertos los dos temas y los iremos conversando. Muy buenas tardes, gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Muy buenas Gracias. tardes. Igualmente es el consejero electoral Benito Nasif. Damos un giro a la información. Ya se están acomodando las piezas en el ajedrez del próximo gobierno y llama la atención lo que ocurriría en la Secretaría de Gobernación que encabezaría Olga Sánchez Cordero a partir de diciembre próximo. ¿Por qué? Porque de entrada la estructura de la Secretaría se ha hecho más pequeña y los nombres de hombres y mujeres que estarían participando como subsecretarios pues dan cuenta no solamente de un perfil distinto al tradicional, sino de un perfil progresista, ciudadano, de vanguardia. Los nombres de Zoé Robledo, de Tatiana Cloutier, de Alejandro Encinas. En la línea telefónica, la próxima secretaria